Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Lucas. Lucas capítulo 12 en esta mañana. Lucas capítulo 12. Allí vamos a comenzar con un capítulo nuevo que el Señor tiene para nosotros de este libro que ha sido tan hermoso que hemos estado estudiando ya hace varios años. En el Salmo 27.1 pueden escuchar mientras buscan en Lucas capítulo 2, en el Salmo 27.1 dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que vos temés? ¿Qué es lo que vos temés? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Las decisiones y o el futuro de tus hijos? ¿La inseguridad? ¿La inestabilidad económica en la cual vivimos? ¿La persecución de este mundo pecaminoso y el ver el mundo que va de mal en peor? Quizás temor de la muerte misma. El pasaje acá dice, el Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién temerás? A Jehová Dios. Sí, a Dios. Es a Dios a quien tememos. Cuando vas a temer, es a Dios a quien debes temer. Es más, la Biblia nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de sabiduría es el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios, el temor al Señor. Y hoy vamos a hablar bastante acerca de el temor de Dios. Entonces, como vamos a hablar de eso, quiero compartir y que indaguemos en qué es el temor de Dios. Porque si, bueno, tengo que temer a Dios, pero ¿qué es eso? Bueno, y comienza en el lugar obvio. Temer a Dios es estar aterrado de Dios. Estar aterrado de Dios. Donde Dios habla ahí, vos temblás. Así fue para Habacuc. A Habacuc Dios le habló y él dijo, oí y se me estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Esa es la respuesta de Habacuc a las palabras de Dios. Estoy aterrado, donde Dios habla, ahí caigo como muerto. Miren lo que pasa con Juan, Apocalipsis 1:17, el apóstol Juan a los 90 y pico de años. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Cae como muerto ante la visión del Señor Jesucristo. En la presencia de Dios, cuando estaba el pueblo de Israel ante el monte Sinaí, recuerdan que fue en el monte Sinaí que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés va a subir a este monte, pero vino la presencia de Dios a este monte y produjo terror. Dice en Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces dijeron a Moisés, esto es lo que el pueblo le dice, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Tienen miedo, tienen terror de Dios. Y Moisés respondió al pueblo, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El temor de Dios vino para que ellos no pecaran. Entonces Moisés sube a este monte muy, ¿qué es la palabra? Muy fuerte, muy sin problemas, sin tener miedo. Y dice Hebreos 12:21, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿No? Muchachos, pueblo, no se preocupen, yo subo, ¿sí? Y ahí sube, temblando y aterrado a estar ahí en la presencia de Dios sobre ese monte.
Entonces el temor de Dios es estar aterrado ante Él. Eso es lo primero y lo más obvio. Segundo, el temor de Dios es tener reverencia y asombro ante Dios con respecto a su santidad y su autoridad. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Quizás el capítulo más conocido de todo Isaías, en donde él ve una visión del Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y está en el templo y toda la tierra comienza a estremecerse, y allí están volando los serafines, que son ángeles de un rango muy alto, y ellos están volando alrededor del trono de Dios, y ellos están proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. ¿Y qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Juicio sobre mí, porque mis ojos vieron al Señor de los ejércitos. Al ver la santidad de Dios, Él pronuncia juicio sobre sí mismo. El temor de Dios es estar aterrado de Dios, el temor de Dios es tener reverencia hacia su santidad. El temor de Dios produce obediencia. Obediencia. En Deuteronomio 10:12 dice: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En Hebreos dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este es nuestro Dios y así es como nosotros vivimos ante Él, con temor, de manera aceptable a Dios. Y Salmo 112:1 dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces obedezco sus mandamientos porque temo al Señor, pero obedezco con delicia, con delicia. No como si mi mamá me reta y se saca la hojota y obedezco, ¿no? No, con delicia, contento. Entonces es esto también temer. Y cuarto, temer a Dios es alejarse del pecado. No es solo obedecer a Dios, sino dejar el pecado, desechar el pecado. Y nos dice en Proverbios 8:3, el temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 16:6, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Y otra vez leo lo que vimos de Moisés, que dijo al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Dios infunde temor sobre nosotros para que no pequemos, para que no pequemos. Pero también el temor de Dios es confiar en su protección y su cuidado que Él tiene de nosotros, porque trae seguridad el temor a Jehová. Nos dice en Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. ¿Por qué podemos dormir en paz de noche? Porque tememos a Jehová Dios. ¿Por qué no podemos dormir en paz de noche? Porque no tememos a Jehová Dios. Es así de simple. Pero hay un pasaje que es sobre todos los pasajes del temor de Dios, quizá lo venís pensando, decís: ¿lo citará o no lo citará? Y es esto, que el fin supremo de toda la vida, cuando todo esté escrito, cuando todo esté terminado, cuando hayas vivido hasta tu último suspiro en esta vida, es esto. Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo sea oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Si hay un versículo que querés que sea lema en tu vida, ahí está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 12, en versículo 5 a la mitad, dice así: teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a Él teman. A Él teman. Y ese es nuestro punto de nuestro pasaje de hoy. Y comenzamos capítulo 12 en esta mañana, pero el día en el que estamos en capítulo 12 comenzó en realidad temprano a la mañana en capítulo 11, versículo 14, con Jesús echando fuera un demonio. Y lo hizo en el poder de Dios, pero ellos lo culparon como que fuera hecho en el poder de Satanás. Lo hizo como señal de su poder y autoridad, pero de ellos dijeron que
no era nada y que pedían otra señal, una señal del cielo, de Dios, porque esta no era de Dios según ellos. Y la evidencia de Jesús como el Mesías ha sido puesta delante del pueblo, pero ellos rechazaron al Mesías. Y fueron condenados en versículo 29 al 32 de capítulo 11 como una generación perversa que sería condenada por una mujer, por gentiles, y su condenación sería el infierno. Y luego de enfrentar a la multitud, Jesús hablando esa mañana con esa multitud, un fariseo lo invita a su casa. Entonces Jesús entra a esta casa, se sienta a comer con ellos, recostado cerca de la mesa como comían en ese tiempo. Está rodeado de los líderes religiosos de su tiempo, del primer siglo, y comienza a pronunciar juicios sobre sus vidas, un juicio detrás de otro. Al punto que llegamos a versículos 53 y 54 y ellos están ofendidos, ellos están llenos de maldad y se disponen en versículo 53 a interrogar minuciosamente a Jesús de manera pública para que todos puedan verlo, para que puedan atrapar a Jesús. Y al atrapar a Jesús como una bestia salvaje puedan enviarlo a la cruz y matarlo. Ese es su propósito. Y de aquí al final del libro tienen un solo propósito: destruir a Jesús. Entonces, la escena de capítulo 11 termina con el rechazo y la condenación del pueblo, por un lado, y por otro lado, los líderes inicuos deliberando cómo destruir a Jesús. Así termina el capítulo. Increíble, en vez de creer en Cristo. Entonces abre capítulo 12, versículo 1 y abre una nueva sección, y esta sección continuará de versículo 1 a capítulo 13, versículo 9. ¿Sí? Esa es nuestra próxima pequeña sección dentro de esta cuarta sección del libro de Lucas que estamos camino a Jerusalén. Y de capítulo 12, versículo 1 a capítulo 13, versículo 9, tenemos en esta sección un diálogo, una enseñanza. Y vos decís, bueno, mi Biblia tiene muchos títulos. Sí, pero es una enseñanza, una sola enseñanza, que la vamos a ver en algunos meses, no en una sola reunión. Pero es una enseñanza de advertencia y juicio, de advertencia y juicio. El tono de la enseñanza de Jesús cambia. Ya no es dejen todo y síganme, sino prepárense porque el juicio de Dios viene y viene pronto. ¿Por qué ha cambiado su tono? Porque el pueblo, teniendo toda la evidencia acerca de quién es Cristo, ha dicho, Él no es el Mesías, y lo han rechazado. Lo rechazaron como un agente del diablo. Y los fariseos también lo siguen rechazando. Y entonces Jesús advierte fuertemente, si vos me rechazás, el fin viene. Y el fin no es bueno. Prepárate. Entonces, por ejemplo, en versículo 5, como vimos, dice, teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo, a él teman. Versículo 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Versículo 19 habla del hombre rico que confía en sus riquezas. Y dice, y diré a mi alma, este es el hombre rico, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 40. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Versículo 46. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Capítulo 13, versículo 5. Está hablando Jesús, les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahora, la sección va a tener promesas, ¿sí? Va a tener bendiciones, seguir viniendo, no es que va a ser solo juicio, pero el denominador común de toda esta enseñanza es juicio, porque tuvieron advertencia tras advertencia, y Jesús dice, ahora viene el juicio. Pero aún diciendo que viene el juicio, aún trayendo estas advertencias nuevas, igual pueden ser salvos de este juicio. ¿Ven que dice ahí, el último que leí, 13:5? Si ustedes se arrepienten o si no se arrepienten, perecerán. ¿Qué está diciendo? Le está ofreciendo arrepentimiento.
Y hemos visto, como en Marcos 1, 14 y 15, que el Evangelio es arrepentirse de tus pecados y creer en Cristo para salvación. Entonces el arrepentimiento siempre incluye la fe en Cristo. Entonces, a pesar del juicio, Jesús les sigue ofreciendo la vida eterna, la salvación. Y quiero que sepas, cuando estamos viendo este pasaje, que lo mismo Dios te ofrece a vos. Lo mismo te ofrece a vos. Primero, lo mismo te dice, hay una advertencia tras advertencia. Viene el día, viene pronto. Y no solo el juicio final, pero quizás viene tu día más rápido de lo que esperás. Arrepentite. Y te pregunto, ¿has confesado a Cristo como tu Salvador? ¿Has confesado a Cristo como tu Señor? ¿Has creído en Él? Porque el juicio viene. Y el juicio viene pronto. Y el juicio es devastador. Y el juicio es aterrador. Y el juicio es permanente. No termina. Es para siempre. Entonces arrepentite y cree en Cristo. Entonces esta sección vemos que comienza una sección nueva, pero quiero que veamos que al comenzar una sección nueva no está aislada de capítulo 12, sino que está directamente conectada con capítulo 11. Y capítulo 11 y capítulo 12 son unidos por dos palabras que en nuestra traducción aquí es entre tanto. Quizás tenés la Reina Valera, en esto, pero se conecta con dos palabras. Y entonces Lucas, como una obra maestra, está pasando algo nuevo, pero lo conecta directamente con lo que ya hemos visto. Déjenme mostrarles. En capítulo 11, versículos 37 al 52, vemos que Jesús se enfrenta a los fariseos por su hipocresía. En capítulo 12, 1 al 3, ahora Jesús sale ante la multitud y expone esa misma hipocresía ante toda la multitud. En capítulo 11, versículo 49, Jesús declara que los líderes matarán a los profetas y a los apóstoles que Dios enviará aún en el primer siglo. Y en capítulo 12, versículos 4 y 5, Jesús ordena: no teman a estos hombres que los van a matar, sino teman a Dios. Ellos los van a aborrecer, ellos los van a perseguir, ellos los van a matar, pero no los teman, no tengan miedo. En capítulo 11, versículo 23, Jesús les dice y les da un ultimátum: el que está de mi lado está conmigo, el que no está de mi lado está en contra de mí. Es uno o el otro, no podés elegir las dos cosas. En capítulo 12, versículo 8 y 9, Jesús dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré. Y el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré. Tenemos el mismo principio. Y en capítulo 11, versículo 15, cuando él hizo su milagro, dijeron que era por obra de Satanás. Y en capítulo 12, versículo 10 dice que todo será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La relación entre estos dos capítulos es evidente. Y Lucas hace esto para que tengamos en mente lo que vimos y para que continuemos con esto nuevo que nos quiere enseñar. Y muchos temas van a ocupar nuestro pasaje de hoy, la próxima semana, de versículos 1 al 12, pero solo uno es la fuente de todos los demás temas, y eso es: teman a Dios. Teman a Dios. Entonces eso vamos a ver esta mañana. Vamos a leer capítulo 12, versículos 1 al 12. Solo vamos a mirar los primeros 7 versículos, pero quiero que leamos todo para que ya tengamos nuestra mente preparada para hoy y para lo que viene. Dice así: entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman.
Ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo y de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en su misma hora les enseñará lo que deben decir. Teme a Dios. Hoy vamos a ver los primeros 2 puntos. El primero es teme a Dios desechando la hipocresía. Teme a Dios desechando la hipocresía. Lo vemos en versículos 1 al 3. Ya hemos hablado de que de manera extensa Jesús está reprendiendo a los fariseos. Le está pronunciando juicio tras juicio, condenación tras condenación por su hipocresía. Y mientras Él está en esta casa y Él está sentado con ellos, y creemos que fue en un almuerzo que estaba ahí sentado con ellos, afuera nos dice que una multitud de miles y miles se había reunido. Mientras Él está ahí adentro, entre tanto, miles se están reuniendo fuera de esta casa. En realidad el texto usa la palabra miriades. Miriades es la palabra que literalmente significa 10.000 y es la palabra del número más grande que se usa en todo el Nuevo Testamento. Y acá es plural. O sea, está diciendo 10.000 sobre 10.000 de personas se están reuniendo afuera de esta casa. Es una multitud como nunca ha habido. Y Jesús ha tenido multitudes enormes, pero ninguna se menciona como esta. Es una multitud incontable, es una multitud innumerable, un número incalculable a los ojos. Vos ves y hasta donde ves personas, hasta que las ves así chiquititas. Están por todos lados. Y nos dice el texto tanto que se atropellaban unos a otros. Se están pisoteando, se están aplastando, se están pisando unos a otros, empujándose. Claro, porque cada uno quiere su lugar, ¿no? Hay mucha gente, tengo que estar cerca de Jesús. Porque debemos recordar, no hay estadios, no hay micrófonos, no hay sistema de sonido, no hay pantallas gigantes para poder ver a Jesús. Vos tenés que estar cerca de Jesús. Y quizás le llegás a oír. Y si estás más cerca, quizás lo podés ver también. Entonces se están atropellando unos a otros para llegar a Jesús, para poder escucharlo. Y en versículo 1 dice, Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Jesús sale de la casa, miles ante su presencia, pero no se dirige a las multitudes. Es muy específico el texto, dice que se dirige a los discípulos, a sus discípulos. Entonces se comenzó a indagar acerca de esto porque debemos preguntarnos a quién se refiere con sus discípulos. Porque nosotros cada vez que leemos los evangelios y vemos discípulos pensamos habla de los 12, ¿no? Como que no había ningún otro discípulo sobre la faz de la tierra. Pero no es así, porque en Lucas capítulo 6, pueden ir ahí o pueden escuchar si recuerdan, cuando Jesús baja del monte con sus 12 discípulos, dicen 6:17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, había una gran multitud de sus discípulos. Primero, una gran multitud, eso más que 12. Y segundo, bajó con los 12 y los estaban esperando. Entonces sabemos que discípulos incluye más que solo los 12. Y en Juan capítulo 6, cuando Jesús habla de que deben creer en Él, dice que los discípulos dijeron, esto es muy duro, y muchos de sus discípulos lo abandonaron y dejaron de andar con Él. Entonces discípulos muchas veces es también aquellos que están interesados, que quieren escuchar, que quieren saber, pero que no están comprometidos. Entonces, cuando vemos sus discípulos, debemos ver de quién está hablando. Ahora, habiendo dicho todo esto, yo creo que son los 12 discípulos, ¿sí? Y los discípulos más cercanos que han sido convertidos. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a ellos en versículos 1, 2, 3, 4, y en 4 dice, así que yo les digo, amigos míos. ¿Lo ven ahí? Yo les digo, amigos míos. El único otro lugar en la Biblia donde Jesús se refiere a alguien y le dice, vos sos mi amigo, es en Juan 1, 14 y 15, que habla con los discípulos y le dice, ustedes son mis amigos y yo les he revelado y les he dado a conocer al Padre.
¿Quién es su amigo? El que conoce al Padre. Y acá les está hablando y dice, mis amigos. Entonces vemos que Jesús sale, su enseñanza es a sus verdaderos discípulos, a los que lo conocen, pero mientras les está enseñando a ellos, esta enseñanza está abierta a toda la multitud. Y sabemos que la multitud está escuchando porque en versículo 13 uno de la multitud le dijo, la multitud le interrumpe. Y sabemos que escuchan porque en versículo 54 decía también a las multitudes. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está enseñando a los discípulos, pero de manera fuerte para que todos puedan escuchar. Y de vez en cuando se dirige también a la multitud. Y pensaba, ¿no es esto exactamente lo que hacemos en la iglesia? Porque la enseñanza de la iglesia es dirigida a los creyentes. La enseñanza y la predicación que Dios me da para dar es para los que conocen a Cristo. Pero el que viene como invitado puede escuchar. El que no conoce al Señor Jesucristo puede escuchar. Y de vez en cuando en el mensaje, ustedes lo saben, hablamos directamente a aquel que no conoce a Cristo, rogándole que se arrepienta y crea en Cristo. Pero el mensaje y la reunión es para los creyentes, para adorar al Señor. Y vemos que es lo mismo que hace Jesús acá en capítulo 12. Entonces habla a sus discípulos y dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Habiendo salido de un almuerzo, una reunión donde denunció la hipocresía de los fariseos, y ellos ya enojados y furiosos, él sale y las primeras palabras que dice es, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Estos fariseos que son los religiosos, los líderes religiosos, son hipócritas, no son lo que aparentan ser, no son espirituales, no aman al Señor, son hombres corruptos, son hombres llenos de veneno mortal. Tengan cuidado de ellos. Ahora, ¿qué cuadro? Si vos te pones a pensar lo que está pasando acá, Jesús sale, hay una multitud gigante, los fariseos a la distancia, enojados y furiosos, planeando y tramando cómo matarlo. Y ahora Jesús le dice a todos, ellos son mentirosos, son hipócritas, no les crean una palabra. Imagínate. Y les dice acá, tengan cuidado, estén alerta. Tomen conciencia de quiénes son estos hombres. Y es un mandato presente. Está diciendo, manténganse todo el tiempo alerta de cualquier peligro de estos hombres. Presten atención y continúen prestando atención. Estén en guardia. Consideren a estos hombres, porque son muy peligrosos. No los están guiando al reino, los están guiando a la condenación. Y dice allí, cuídense de la levadura de los fariseos. Sí, y todos sabemos, o aunque sea, las mujeres saben mejor, nosotros los hombres no cocinamos mucho y también, ¿no? Pero ¿saben lo que hace la levadura? ¿Qué hace un poco de levadura? La vas amasando y fermenta toda la masa, ¿no? Y después, por lo que leí, ¿no? Porque yo ni sé, pero por lo que leí, después va creciendo eso, ¿no? ¿Es así o no? Las mujeres dicen sí, los hombres no tenemos idea. Uno que otro que sabe, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Se esparce, se mezcla y después viene alguien y dice, che, ¿le puedes sacar la levadura? Y la mujer se empieza a reír, ¿no? No le puedes sacar la levadura, ya está mezclada, no hay forma de sacarlo, ya hizo lo que tenía que hacer. Y entonces Jesús dice que así son los fariseos y su contaminación se esparce lentamente, vos no lo ves, secretamente, y ahí se va esparciendo. Parece que son piadosos, parece que aman a Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Y su hipocresía mortífera está trabajando gradualmente en los corazones de todas las personas y están siguiendo lo que ellos les están enseñando. Y si no tienen cuidado, pronto serán tan religiosos como ellos. Y no hay peligro más grande. Entonces Jesús dice que es esta levadura, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Actúan siendo algo que no son insinceros, son deshonestos, son engañosos, buscan lo suyo. Ya vimos eso anteriormente, buscan su alabanza, su elogio, su prestigio. En realidad lo que son es actores en el ámbito espiritual. Son actores. Y él dice, cuidado, sepan con certeza quiénes son y tengan cuidado de ellos. No son sus líderes espirituales. Y entonces dice, hay hipocresía
Y uno dice, bueno, pero no la veo. ¿Y cómo sé yo esto? Entonces Jesús nos da versículos 2 y 3. Entonces lo vamos a ver con respecto a los fariseos, pero ya vamos indagando nuestro propio corazón, ¿sí? Y examinando nuestro corazón. Jesús dice que todo se sabrá. Y me encanta porque en versículo 2 usa la palabra nada, que nada es absoluto, ¿no? Y después usa la palabra en versículo 3, todo. Y todo también es absoluto. Entonces, con estos dos absolutos, veamos lo que dice el versículo. Dice, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Está diciendo, no hay nada guardado, no hay nada escondido, nada, absolutamente ninguna cosa que has hecho en lo más privado de tu privacidad, en tu vida, que permanecerá oculta. Eso es lo que Jesús está diciendo. Asegúrate de esto, tenés certeza de esto. Todo será revelado. Todo será plenamente conocido. Todo será traído a la superficie y será puesto a plena luz del día. Y dice así en versículo 2, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada secreto. El secreto más secreto que nadie sabe, se sabrá, se conocerá. No hay nada que permanecerá secreto. Ninguna cosa. Todo será conocido. Todo se sabrá. Todo se descubrirá. Recuerdo cuando yo era chico y estaba en 5º grado y la maestra un día se enojó, no sé por qué, porque éramos ángeles, ¿no? Nosotros en nuestra clase, pero se enojó, con todos menos conmigo seguramente. Y entonces nos sentó varón, chica, ¿no? Éramos 2 por banco y eran 3 bancos juntos y hacían eso, ¿no? Porque a esa edad los varones tienen terror de las chicas y las chicas no soportan a los varones. Entonces funciona y ya nadie habla. Y entonces nos puso varón, chica. Y uno de esos días yo estaba entre 2 chicas que eran mejores amigas. Nunca les hablé antes de ese día, nunca les hablé después de ese día, pero ese día yo estaba en el medio de su conversación. Y la maestra da la tarea y una de las chicas dice, yo no voy a hacer la tarea, yo nunca hago la tarea. Claro, y mis ojos se abren, ¿no? Y la otra le dice, sí, yo tampoco, igual no la mira, no la corrige, no pasa nada. Y claro, yo empecé a pensar, ¿no? Ahora pienso, quizá lo hicieron a propósito, pero yo empecé a pensar y digo, no es que no van a hacer esta tarea, es que no hacen la tarea nunca. Y yo como un tonto me la paso haciendo la tarea. No la hago muy bien, pero la hago. Todos los días, todas las tardes. Y entonces decidí en mi gran sabiduría no hacer más la tarea. No solo esa tarea, ninguna tarea. Si lo voy a hacer, le doy con todo, ¿no? Entonces no voy a hacer la tarea. Entonces comenzó un día, no la hice, otro día no la hice. La pasé re bien, ¿no? Todas las tardes libres, hacía lo que yo quería. Nadie se daba cuenta. Lo escondí bien. Mi mamá no sabía. Y se prolongó, ¿no? Una semana, otra semana. ¿Se imaginan mi cuaderno lo que era, sí? Hasta que finalmente, porque yo no sabía, o sea, pienso, ¿qué estaba pensando, no? ¿Cómo iba a terminar esto? Como que iba a terminar bien. No, iba a terminar muy mal. La llaman a mi mamá a la escuela. Oh. Yo ni sabía que la llamaron, pero la llaman. Y hasta el día de hoy no recuerdo qué pasó esa tarde. No, sí recuerdo. ¿Saben lo que no recuerdo? Todos los días que yo pavié después de la escuela porque no tenía que hacer la tarea. Eso no me acuerdo para nada, pero ¿saben lo que recuerdo? Estar sentado en el comedor con mi mamá acá y con toda su amor y paciencia viendo cómo hacía la tarea. Amor y paciencia entre comillas, sí, amor y paciencia cristiana de que es por la gracia de Dios que estoy vivo hoy. ¿Qué pasó? Ese escondite de niño salió a la luz, ¿no? Y uno de adulto dice, pero qué tonto, era obvio, ¿no? Pero eso es lo que hacemos nosotros igualmente. Y escondemos, pensando que no va a salir a la luz. Yo no sé qué pasó con las otras 2 chicas, no me acuerdo una ni cómo se llamaba, y la otra me acuerdo el nombre, pero no el apellido, no sé dónde están, no sé qué será de su vida, pero ¿sabés lo que sabía yo? Que si yo no volvía a hacer la tarea, me iba a enfrentar con algo que no quería encontrar, ¿sí? Que iba a ser disciplina cristiana. Entonces decidí hacer la tarea. No bien, porque nunca la hice bien, pero la hice, ¿sí? La hice. Así que los que son chicos, aprendan la lección de mí, no cometan los mismos errores, ¿no? Aprendan de la historia y no la vuelvan a repetir. Dice en versículo 3,
de manera de extensión, porque lo que siempre hace Jesús es pone un principio y después da una ilustración de la vida cotidiana para que podamos entender el principio. Y vemos que da el mandato, cuídense. En versículo 2 da este principio de que todo va a salir a la luz y en versículo 3 nos da 2 ejemplos de cómo esto funciona. Y entonces dice el principio del versículo 3, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Todos podemos entender esto. Todo lo que dijeran en la oscuridad, donde nadie los vio, donde nadie los escuchó, en realidad es en lo más oculto de sus vidas. Y esto incluye todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, todas mis acciones privadas, donde nadie me ve. Y el texto dice, se oirá a la luz. Ahora déjenme darles un ejemplo que va exactamente con esto. En 2 Samuel capítulo 11 y 12 nos cuenta la historia allí en Samuel de David. David tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra y se quedó en su palacio y estaba caminando sobre su terrado y él ve a esa mujer, Betsabé. Todos conocemos la historia. Y la ve y la manda a llamar y ella viene y él duerme con ella y él hace esto en secreto, él hace esto en la oscuridad, él hace esto ocultamente, nadie se entera y después ella queda embarazada. Y entonces para ocultar su pecado, él tiene que asesinar al marido. Primero no lo asesina, primero llama al marido para que duerma con su mujer, para que parezca que el embarazo es de él. Y él no lo hace, porque él es leal al rey, están en guerra. Entonces se emborracha el marido para que vaya a la casa y no vuelve. Y entonces lo mata al marido, lo manda a la guerra, que esté adelante y que lo asesinen. Y así fue, y lo mataron. Entonces Dios envía al profeta Natán a David, porque recordemos, David no era un profeta, era el rey. Y entonces envía al profeta Natán. Y viene el profeta Natán, y escuchen estas palabras porque son sorprendentes. ¿Cuántas veces repite a Urías? Dice, así dice el Señor, por eso de tu misma casa, dice así, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías, el hitita, y has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer. Entonces ese fue el pecado, esto es lo que hiciste. Ni siquiera habla de dormir con ella, habla de mataste a este hombre que era el marido de esta mujer que vos tomaste. Pero el próximo versículo vemos la consecuencia. Dice, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. De tu casa voy a levantar el mal. Y alguien va a tomar tus mujeres y se va a acostar con ellas delante de toda la ciudad, delante de todo el pueblo. Y esto no es un edificio de 15 pisos que está allá lejos. No, esto es a la vista de todos. 1 piso, 2 pisos, está ahí. Todo el pueblo lo puede ver. Y lo que hiciste en secreto lo voy a revelar a la luz. Entonces 4 capítulos más tarde, en capítulo 16, Absalón, su hijo, está tomando el control del pueblo de Jerusalén y David tiene que huir y Absalón toma el palacio. Y nos dice así, Aitofel, que era su consejero, respondió a Absalón y le dijo, lléguese a las concubinas de su padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que usted ha hecho odioso a su padre. Y las manos de todos los que están con usted se fortalecerán. Levantaron, pues, una tienda en el terrado para Absalón, y él se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Exactamente lo que Dios dijo que haría. El pecado de David fue en secreto. El pecado de David comenzó en el terrado. Y no nos dice, pero seguramente el mismo terrado. Y ahora su propio hijo pone una tienda sobre el terrado y duerme con sus mujeres delante de todo el pueblo para que lo secreto se vea a la luz. El secreto de David fue un espectáculo para todos. Lo más oculto de tu vida y tu corazón será expuesto a plena luz del día.
Y dice el versículo, y los que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Lo que susurran en el oído, ¿no? Que nadie puede escuchar. Y lo hacen en el cuarto más íntimo de toda la casa, donde nadie escucha, en lo más interno, donde nadie sabe lo que ocurre. Y lo que decís y lo que haces será proclamado en la azotea. Ahora, estamos hablando de un tiempo que no hay redes, obviamente, no hay televisión, no hay internet, no hay eso. ¿Y qué hacían? Si querían decir algo a todos, se subían al techo de la casa, que era plano, y ahí comunicaban lo que querían decir. Y eso es lo que está diciendo. Vos lo susurraste en secreto y se van a parar arriba del techo y todo el pueblo va a saber lo que estás haciendo. Eso es lo que dice. Lo escondido será revelado. Entonces no se preocupen por los fariseos. Lo que está escondido, su hipocresía, va a ser revelada y todo saldrá a la luz. Quizás saldrá a la luz en esta vida. Y eso es lo que ocurre la mayoría del tiempo. Con suficiente tiempo, el pecado oculto, tengo tanta maldad, tanto pecado, no lo puedo esconder más y sale. Y cuando sale es espantoso. Pero imagínate que sos el hipócrita de hipócritas. Si vos te llevas tu hipocresía hasta la tumba y nadie se entera. Hay hipócritas que son el engaño de la historia. Ciertamente será revelado en el juicio. Leímos Eclesiastés 12:13 antes de temer a Jehová. El próximo versículo dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 4:5 dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y ahí nos enseña dos cosas, porque ahora tengo que mirar y decir, ¿cuáles son los hipócritas en la iglesia? No, Dios lo va a revelar. Pero Dios va a revelar todo lo secreto, Dios va a revelar todo lo oculto, Dios va a revelar el corazón del hombre. Y mientras que vivís una vida de hipocresía y tenés éxito en engañar a todo el mundo, el juez final es Dios y a Dios no lo vas a engañar. Y todo será descubierto, todo será expuesto. Job 34:22 dice: no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Entonces, hermano, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Y puede ser un montón de cosas. Orgullo, robo, estafas, palabras deshonestas, palabras maliciosas, ira, enojo, fantasías inmorales, un montón de cosas. Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Y en verdad, si lo pensamos y si somos honestos, es un pensamiento aterrador. ¿No lo es? Es un pensamiento aterrador. Porque si somos honestos, todos somos pecadores. Y todos muy fácilmente caemos en la hipocresía. La hipocresía nos viene naturalmente. Aún como creyentes luchamos con eso. Y nos cuidamos en nuestra hipocresía. Y entonces pensar que todo va a ser revelado. Y digo, bueno, que sea revelado después, ahora no, es peor todavía. Que esta reprensión convenza a nuestro corazón. Y estoy pensando y estoy meditando y que el Señor examine mi corazón y mi alma y lo más íntimo de mi vida y me lleve a vivir en honestidad e integridad ante Él. Que el temor de Dios quite la hipocresía. Entonces, si yo no quiero eso, bueno, que ese temor te lleve a esa realidad. Y quite la hipocresía para que cuando lleguemos al cielo el Señor diga: bien hecho, buen siervo fiel. Si no conoces al Señor, tu hipocresía será expuesta, pero será muy tarde. Tantos viven una religión falsa y externa, pero su fin es un lugar aterrador y no hay vuelta atrás. Entonces arrepentite de tu pecado. Cree en Cristo como tu Salvador. La hipocresía de los fariseos fue expuesta. Jesús la puso delante de ellos en la mesa, en la casa del fariseo. Ahora sale, la pone delante de todo el pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del hipócrita? Matémoslo. Y lo matan.
Van a pasar el resto de la vida de Jesús buscando matarlo y cuando no lo pueden matar justamente, lo matan injustamente. Más adelante viene un hombre llamado Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Hechos capítulo 7. Y si vos querés ver una exposición magistral del Antiguo Testamento, está ahí en ese mensaje de Esteban. Y él llega al final. Lástima que lo tienen que matar, porque si no hubiera seguido su mensaje, y estaba buenísimo. Pero en el medio del mensaje, él les comienza a decir a ellos que él vino el justo y ellos fueron traidores y asesinos y lo mataron. Y dice que se les dio la ley, pero no la guardaron. Y entonces estos hombres ofendidos, claro, porque el hipócrita se ofende, ya lo vimos. Y crujieron los dientes y gritaron a gran voz y se taparon los oídos y empezaron a agarrar piedras y le lanzaron y lo mataron. Porque cuando exponés la hipocresía del hipócrita, se vuelve agresivo, quiere matar. Entonces continuamente lo que estaba en el corazón de estos hombres religiosos continuamente salía a la luz, pero un día en el juicio todo será expuesto, todo será expuesto. Y su sufrimiento será el sufrimiento del castigo del infierno. Vamos a mirar no solo el primer punto, sino el segundo, y lo vemos en versículos 4 al 7. Teme a Dios sabiendo que Él es el dueño de tu alma. Teme a Dios sabiendo que Él es el dueño de tu alma. Dice, así que yo les digo, o se podría traducir, a ustedes les digo. Y creo que va mejor porque eso también nos conecta con el pasaje anterior. Porque a los fariseos que eran hipócritas les dijo, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, 6 veces. Y juicio tras juicio tras juicio. Pero ahora cambia, dice, a ustedes les digo, mis amigos. ¿Ven la diferencia? Ay de ustedes y acá a ustedes, mis amigos. Hay una diferencia, quien le está hablando. Estos no son los hipócritas, estos no son los condenados a destrucción. Estos son aquellos que son amigos de Cristo. Pero como amigos de Cristo van a sufrir a las manos de los enemigos de Cristo. Y decir, bueno, zafé de la condenación, sí, pero vas a sufrir en esta vida. Porque estos hombres que aborrecen a Cristo, que Cristo les ha dado una condenación, nos dijo versículo 49, capítulo 11, que ellos van a matar a toda persona que Dios envía, porque los odian. Y entonces Jesús les dice, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. ¿Vos temés la muerte? ¿Temés la muerte? Imagínate que Jesús te diga que te van a matar, ¿no? Que te digan que te van a torturar y después te van a matar. Eso infundiría gran temor. Ya hay temor de la muerte, que como creyentes podemos tener victoria sobre eso y tendremos victoria sobre la muerte, pero hay temor y hay aún más temor si dicen te van a asesinar. ¿Qué temor que infundiría a ellos? Y Jesús dice, estos hipócritas los van a matar. Y los mataron a los apóstoles, a sus seguidores. Y hay una tendencia natural de temer si van a matar mi cuerpo, porque no nos gusta el sufrimiento. ¿A vos te gustaría ser torturado y asesinado? No, hay que decir la verdad, no. Y todos los apóstoles murieron de esta manera, o murieron como mártires. La historia nos dice. La historia nos habla de Pedro, que murió crucificado, al revés, pero antes de morir crucificado, primero vio a su esposa morir crucificada. Horrible. Pablo murió decapitado. Todos los apóstoles, lees uno tras otro en la historia, y mueren crucificados, decapitados, con una lanza en el costado, apedreados de distintas maneras. Todo menos Juan, porque a Juan lo echaron en una olla de aceite hirviendo y sobrevivió, pobre. Y Jesús dice, no teman, no teman. Y pensamos, Jesús, ¿estás loco? O sea, ¿cómo no voy a temer? Sí voy a temer. Ya temíamos la muerte, ahora me decís que me van a asesinar. Voy a morir aborrecido, torturado. Y hermanos, este ha sido el caso por todos los siglos en la historia del mundo. Nosotros vivimos en un lugar en el mundo, en una era en el mundo donde no hay sufrimiento, pero es exclusiva, es rara. Esto no es normal. En los años 1553 a 1558 estaba la mujer que se llama María de Tudor. Y ustedes no sé si la conocen, se conoce como María la Sangrienta.
Y ella por 5 años, ella estaba como reina de Inglaterra y ella asesinó a 280 cristianos en distintos lugares de todo el país, quemándolos en la hoguera. Y no siguió asesinando cristianos porque por la gracia de Dios le salió un tumor y se murió. Y hombres han dado su vida y mujeres han dado su vida por la causa de Cristo. Y Jesús dice, no teman, no teman. Puede ser que los torturen y puede ser que les hagan toda clase de mal, pero ¿sabes qué? Matarán el cuerpo, pero una vez que matan el cuerpo, hasta ahí llega su maldad. No se puede extender más que esto. Llega hasta ahí. Después de la muerte no pueden hacer más nada. Después de la muerte no pueden infligir más daño. No pueden hacer nada a tu alma. Queda ahí. Pero Romanos 8:35 nos dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, ni aun la muerte. Nada. Gracias a Dios. Ellos no pueden separarte de Dios, ellos no pueden condenarte al infierno, ellos pueden llevarte a la muerte. La muerte es algo temporal porque apenas muero yo estoy con el Señor. Entonces no temamos a los hombres, porque aunque tienen poder para hacerte mal, están limitados. Pero más que eso, esto es lo que Dios está diciendo. No importa tu vida acá. O sea, importa tu vida en cuanto lo vivís para el Señor, pero tu vida acá es sin importancia. No te enfoques en lo presente. Eso no es lo que importa. Y hoy hay tanta predicación y enseñanza acerca de yo y hoy. No. Hoy tu vida es Cristo y mañana tu vida es estar con Cristo. Entonces, ¿vos entendés eso? Que tu vida es para lo eterno. Que vivís acá, como dice Colosenses 3, con tu mente en lo celestial, en Cristo. Como dice Mateo, de que tenés tus tesoros atesorados en el cielo y no en la tierra. Esa es nuestra vida. Un hombre llamado Jim Elliot, que murió cuando fue a los indios de Ecuador a predicar el Evangelio, y él y sus compañeros murieron con lanzas que los mataron los indios, que después ellos mismos conocieron el Evangelio. Pero él dijo así unos años antes que murió, a los 28 años murió, era recontra joven. Y dijo así, no es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Lo leo de nuevo con interpretación. No es necio el que da lo que no puede retener, esto es su vida física, para ganar lo que no puede perder, esto es la eternidad. Y años después él murió por la causa del Señor. Pero hoy está en la presencia del Señor. Ganó. Entonces, ¿qué dice Jesús acá? No teman a estos hombres, pero versículo 5 dice, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Teman a aquel que arroja al infierno. Increíblemente lees algunos comentarios y dicen, a Satanás hay que temer. Parece un chiste. ¿Dónde Satanás tiene poder sobre el infierno? Satanás no tiene poder sobre el infierno. Satanás va a ser arrojado al infierno, dice Apocalipsis 20:10. Y la Biblia no nos dice que le temamos, la Biblia dice que lo resistamos. En ningún momento dice que lo temamos. Acá está diciendo que temamos a Jehová Dios, al Dios Todopoderoso, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas, incluyendo el infierno. Y después de que yo muera, hay algo mucho más aterrador, y eso es que Dios, Padre, me condene al infierno. Y solo Él tiene el poder de hacerlo. Entonces Jesús dice, a Él teman. Teman a Dios. Y la palabra que usa acá del infierno es muy interesante, es la palabra Gehenna, que se refería al valle de Hinnom, el valle de Hinnom. Y hay muchas cosas que suceden en el valle de Hinnom, pero lo que vemos sobre todo es que en el Antiguo Testamento los judíos edificaron allí un lugar de adoración. Y vos decís, qué bueno, no era adoración a Dios. Era adoración a dioses falsos. Y fue allí que sacrificaron a sus propios hijos ofreciéndolos a el dios Moloc. Y los quemaron a fuego. Lo podés leer en Jeremías 7, 31 y 32. Y un lugar que después, cuando el rey Josías tomó al pueblo de Judá en el reino del sur, y Josías fue un hombre que amó a Dios, hizo reformas en Israel, y nos dice en 2 Reyes 23:10, también profanó al Tofet que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o su hija para honrar a Moloc.
Entonces era un lugar donde se ofrecían sacrificios al dios Moloch y los sacrificios eran sus propios hijos. Para el primer siglo, en el tiempo de Jesús, esto fue a ser conocido como el basural de la ciudad. Y allí siempre había un fuego perpetuo. Donde mires, ahí estaba el humo, siempre estaba humeando, siempre había fuego, nunca se apagaba. Entonces este término de Gehenna llegó a ser referido para el infierno eterno. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, 43, Jesús dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Y luego dice, te es mejor entrar al reino de la vida manco que teniendo las dos manos ir al Gehenna, al infierno. Dice, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Ves cómo relaciona este lugar con el infierno eterno? Y este infierno eterno es el mismo lugar que luego es llamado el lago de fuego y azufre. Ahí va a ir la bestia, el anticristo, ahí va a ir Satanás y después, en el tiempo final, en el gran trono blanco, Dios va a abrir los libros, dice Apocalipsis 20, 14 y 15, y todo aquel, va a abrir el libro de la vida, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado al infierno. Y este lugar de infierno es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, donde dice que los echarán, es un horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y es eterno, es para siempre. Es horrible. Ahora, algunos creen que cuando habla de infierno acá se refiere solo al lugar de los muertos, pero no concuerda con el texto, no tiene sentido tomar esa conclusión, porque estaría diciendo que no teman a los hombres porque después de la muerte no pueden hacer nada, pero teman a Dios porque después de la muerte tendrán muerte. O sea, no tiene sentido. No está diciendo eso, está diciendo teme a Dios porque después de la muerte vas a un lugar horrible, de fuego y azufre. Y otros dicen que simplemente no hay infierno y no creen en el infierno. No hay infierno o imaginan e inventan lo que quieren que sea el infierno. Pero Jesús cree que hay infierno. Y si Jesús cree que hay infierno, mejor que nosotros también creamos que hay infierno. Y un infierno literal. Y un infierno donde estás en sufrimiento bajo la ira de Dios para siempre. No querés estar ahí. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios de ira. Y por si no lo entendimos, Jesús dice al final, sí, les digo, a Él teman. Van a temer algo, que sea Dios. No te preocupes de tu cuerpo, no te preocupes de tu vida acá. Teme a Dios, porque serás salvo por la eternidad. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tememos más? ¿Tememos más nuestra vida física de lo que nos va a pasar acá? ¿O tememos más lo eterno de lo que pasa después de que muero? ¿Qué temo? Pero lo hermoso de cómo sigue el pasaje es que no solo voy a temer a Dios en terror y temblor del juicio y de lo que viene, y entonces por eso vivo para el Señor, sino que también temo a Dios con confianza de Dios, porque Dios tiene cuidado de mí. Entonces, por un lado, vemos un Dios justo y santo, aterrador por su santidad, dando juicio, y por otro lado vemos un Dios tierno y compasivo y misericordioso que cuida de nosotros. Es el mismo Dios al mismo tiempo. Y miren el contraste en versículos 6 y 7, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios? Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces ya comienza, no teman a los hombres, teman a Dios, pero al mismo tiempo no teman de Dios. ¿Lo ven? ¿Ven lo que está pasando? Porque Él cuida de vos. Entonces le está diciendo, no se preocupen ustedes, amigos míos, por los hombres lo que le van a hacer. Y no se preocupen que ustedes serán arrojados al infierno, porque no lo serán. Ustedes sepan que ustedes son de muchísimo valor y Dios cuida de ustedes. Cuida desmedidamente de nosotros. Y en estos versículos se ve detalladamente el cuidado y el amor y la ternura que Dios tiene por nosotros. Nos ama. Y somos de gran valor. Entonces otra vez mi vida por un lado no vale nada y por otro lado vale todo para Dios. Es hermoso. Entonces vemos este gran contraste del furor de Dios al amor y la bondad de Dios.
del terror de ser enviado al infierno a la confianza que tengo de que Dios cuida de mí si yo lo conozco. Entonces dice, no tengan terror. En versículo 6 dice esto, no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas, y decir de qué está hablando. Bueno, mejor aún en Mateo dice, no se venden 2 pajarillos por 1 monedita. ¿Qué está diciendo? Una monedita varía un 16avo de un denario. El denario era el pago de un día. Una monedita no era nada, era como unos centavos. Aunque hoy centavos para nosotros es extremadamente nada, ¿no? Es como 100 pesos, ponele, que no vale mucho. Y entonces en Mateo dice que vos podés comprar 2 pajarillos por 1 moneda. En Lucas dice que podés comprar 5 pajarillos por 2 monedas. ¿Y cómo funciona eso? Y comprás 2 por 1, pues no vale nada, pero si llevas 4 te regalamos una, ¿no? Eran negociantes. Entonces está diciendo no vale nada, porque cuando comprás 4 te regalan una. O sea, 5 por 2 monedas. No tiene valor, es sin valor. Y a pesar de que es sin valor, Dios cuida de ellos. Esto, ¿sabes cómo es? Esto es como cuando vas al chino, ¿no? Hoy usamos más tarjeta, pero cuando yo era más chico y antes usábamos más billete, ¿no? Y vos vas y le pagás y no tiene cambio, ¿y qué te da el chino? Caramelito, ¿no? El caramelito chino. Sí, aunque no sea chino, pero es el caramelito chino. Y te da un caramelito, vos te lo guardás en el bolsillo y vas a casa y cuando llegaste a casa lo perdiste. ¿Y qué haces? Ay, no, perdí el caramelito chino, no, lo más importante de mi vida, ¿qué voy a hacer? No, decir, ¿qué me importa? No valía nada. ¿No? ¿No es así? Bueno, así son estos pajarillos. No valen nada. Nada, absolutamente nada. Y dice, y sin embargo, qué palabras hermosas, ¿no? Sin embargo, esto que no vale nada, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Sin embargo, para Dios tienen valor. Sin embargo, para Dios Él no se olvida de ellos. Sin embargo, para Dios Él conoce cada pajarito y cada pajarito lo cuida. Increíble. Y después, antes de hacer una conclusión, pasa a otra ilustración. ¿Ves que Jesús era el maestro de ilustraciones? Pasa a otra ilustración. A algunos le va a gustar más que a otros esta ilustración. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Dios sabe cuántos pelos tenés. Para algunos es más fácil que para otros, ¿sí? Pero quiero que piensen esto. Aún si sos pelado, tenés pelos y no sabes cuántos tenés. Tenés más de lo que podés contar. ¿Está bien? Así que orgullecete de eso, salí hoy y decir, tengo más pelo de lo que yo puedo contar y Dios sabe cuántos tengo. Pero la persona común y corriente, ¿sí?, tiene entre 110.000 y 150.000 pelos. ¿Sí? Esto dice el internet, yo que sé cuántos tienen, ¿no? Pero ni ellos saben. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay ningún momento en toda tu vida que vos podés saber cuántos pelos tenés. ¿Importa saber cuántos pelos tenés? No. ¿Qué me importa cuántos pelos tengo? Y ahí está el punto. Hasta lo más insignificante e imposible de saber, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y entonces dice, no teman. No teman. Porque Dios tiene cuidado absoluto sobre tu vida y porque Dios sabe absolutamente todo sobre tu vida. No temas. No temas. De nada. Y termina ahí, dice, no teman, ustedes valen mucho más que pajarillos. Si Dios cuida de ellos y Dios valora a ellos y Dios sustenta a esos pajaritos y les cuida siempre, ¿cuánto más nosotros? Qué hermoso. Entonces, por un lado, vos no te preocupes si te matan y por otro lado, Dios tiene cuidado absoluto sobre tu vida. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo que el Señor nos enseña. Entonces, teme a Dios. Y el temor a Dios te librará del temor de los hombres. Fue John Knox, el reformador, que cuando murió y lo ponían en su tumba, declararon, aquí yace uno que temía tanto a Dios que nunca temió el rostro de ningún hombre. Que eso se diga de nosotros. No temas a los hombres, confía en Dios. Y teme a este Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. No hay otro como Él. Entonces te pregunto, ¿cómo temes a Dios? ¿Cómo temes a Dios? Como vimos al principio, con terror y temblor, eso es parte de temer a Dios. Tener terror de Dios. Entonces te alejas del pecado, entonces obedeces. ¿Le temés con reverencia ante su santidad? ¿Lo temés en obediencia a su palabra? ¿Lo temés deleitándote en obedecer su palabra? ¿Quién es el que verdaderamente
Teme a Dios, Eclesiastés 12:13, el que guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Entonces vimos las primeras dos cosas. Primero, cuando temes a Dios, desechás la hipocresía. No fingís una vida espiritual, sino vivís una vida espiritual. No aparentás ser obediente, vivís en obediencia. Y no actuás de manera insincera y deshonesta, sino que vivís en honestidad y en integridad. Así es como vive alguien que teme a Dios. Y segundo, cuando temes a Dios, vivís para lo eterno. Entonces debes preguntarte, ¿temo lo que me puede hacer el hombre o temo a Dios? Pues no puedo temer las dos cosas al mismo tiempo. Y Dios juzgará tu alma. Teme a Dios. Y teme a Dios porque hay un terror que viene de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo teme a Dios porque Él tiene cuidado de ti, Él te ama, vos sos su amigo si vos has puesto tu fe en Él y Él te cuida. Qué hermoso, un amor tierno y valés mucho para Él. Valés tanto al punto que te amó y vino y murió en la cruz por tu pecado. Envió a su Hijo que muera por ti. Entonces teme a Dios porque tu vida es de mucho valor. Pero quizá vos estás acá y no conoces a Cristo. Vos caes bajo la categoría de versículo 5. Vos debes temer a Dios y debes temer que no mueras, porque cuando morís vas al infierno. Y una vez que vas al infierno no escapás del infierno. Es permanente. Es para siempre, es eterno. Y quizás estás acá en esta mañana y la Biblia ha expuesto tu corazón y ha revelado tu hipocresía. Y no estás seguro de qué va a pasar cuando morís. Bueno, no salgas de esta puerta hoy, de esta iglesia hoy, sin conocer a Cristo como tu Salvador. Tenés que arrepentirte hoy de tu pecado, aborrecer tu pecado, dejar tu pecado y creer en Cristo como Salvador, porque si no te espera un fin espantoso. Y como esa historia que vamos a llegar en capítulo, creo que es 16, de este hombre rico y este Lázaro pobre, y cuando mueren sus vidas son al revés, Lázaro va al cielo y este hombre va al infierno y para siempre está ahí. Y está atormentado por los siglos de los siglos. Y un día Dios va a abrir ese libro. Y qué horrible que vos estés ante su trono y tu libro no esté en el libro de la vida, tu nombre no esté en el libro de la vida. Y Dios diga, apartate de mí, tú que haces iniquidad. Y te arroja al infierno. No por 100 años, ni siquiera por 1000 años, ni siquiera por 1.000.000 de años que parece una eternidad. No, 1.000.000 de años es nada. Millones de los millones por la eternidad. Por la eternidad. Solo porque querías mantener tu hipocresía y una máscara de religión. No llegues a ese lugar. Arrepentite hoy. Y como dijo Jesús, el que no se arrepiente perecerá igualmente. Pero ¿sabes qué? Todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, la Biblia promete la vida eterna, la salvación. Y un adelanto del próximo pasaje. En versículo 8 dice, les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre, lo confesará también ante los ángeles de Dios. Vos hoy confesá a Cristo y en el día final Él te confesará a ti y tendrás la vida eterna. Qué hermoso. Entonces teme a Dios y no te preocupes lo que puede hacerte el hombre. No te preocupes de la muerte, estarás con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por estas verdades que por un lado son fuertes, por un lado es difícil de comprenderlo, es difícil de entenderlo. Y como un Dios santo arroja al infierno, pero en su santidad Él tiene que castigar el pecado. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, su vida está en juego. Puede morir en cualquier momento y su fin está determinado. Te ruego, Señor, que se arrepienta y crea en Cristo. Ese es el todo del hombre. Eso es todo lo que importa, que te tema a ti y que hoy sea salvo. Y Padre, todos aquellos que están aquí, que te conocen como Salvador, que han puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador y tienen la vida eterna, que vivamos cuidadosos de la hipocresía.
que tantas veces en ella caemos, que nos arrepintamos, pidamos perdón y borres nuestro pecado. Y Padre, vivamos en temor a ti. Primero terror ante tu nombre porque tú eres santo y perfectamente santo, y aunque nosotros somos salvos y ahora somos santos hijos tuyos, no somos santos y sin pecado. Y aún en el cielo, cuando seamos santos, lo que vamos a magnificar es tu santidad porque es suprema y más allá de algo que podamos entender. Y eso trae terror. Pero al mismo tiempo vemos en este pasaje un Dios tierno, misericordioso, bondadoso, amoroso, cercano a nosotros, que nos cuida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y entonces no tememos a la muerte, pero sí te tememos a ti, y al temerte a ti y al tener tu cuidado, vivimos en obediencia, deleitándonos en tu mandamiento, alejándonos del pecado y dándote toda la gloria en nuestra vida. Que ese sea nuestro anhelo. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.